Millennium 106.7. 106.7. Quien se acerca, también se enciende. Ayer se conoció el número de la pobreza y ascendió al 52,9% de la población. Son datos del primer semestre de 2024, es decir, un número íntegro de la actual gestión. Aunque si uno habla de la pobreza estructural, ayer veía un corredor de un barrio de los más pobres del conurbano bonaerense y observaba, claro, si una persona camina entre la basura y esa zona en la que vive hace años no tiene ni servicio de cloaca, ni los servicios esenciales, y está de alguna manera casi condenada a vivir de esa forma, ahí hay un problema estructural que se viene arrastrando desde hace décadas. Y por otra parte, hay algo que tuvo que ver indudablemente con el comienzo de la gestión de Javier Milei, porque se ha profundizado la pobreza, de 41,7% en la despedida del gobierno de Alberto Fernández, hasta casi el 53% en la primera parte de este año. Bueno, habla de más de 11 puntos, 11 puntos porcentuales. La indigencia también por debajo del 20%, pero en un nivel alto, del 18,1%. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, el gobierno vuelve a hablar del populismo, vuelve a hablar de que la herencia recibida fue muy dura. Lo que se hizo en materia social en los últimos 50 años ha sido vergonzoso, y esto lo decía Adorni cuando todavía no se conocía el índice. Lo que se ha hecho en materia social en Argentina en los últimos 50 años ha sido vergonzoso y le debería dar vergüenza a todos los que han gobernado la Argentina. Y el resultado es este, digamos, porque el tema es ese, ¿no? Vos el resultado que tenés ante tanta devastación, ante tanta corrupción, ante tanta negligencia y desatención de la cosa pública y de lo que... Vamos, el mundo fue por un lado y hoy 190 países en el mundo entendieron que la inflación es mala, ¿no? Nosotros seguimos discutiendo a ver si tenemos que, bueno, hasta hace no mucho se repetía la frase, un poquito de inflación no está tan mal, ¿no? Dos mensajes del gobierno a través del ministro de Economía, Caputo, que intenta imprimirle a la gente un margen más de paciencia. Dice, evitamos la catástrofe, nos espera un futuro mejor. Bueno, pero la reactivación de la economía no arranca, eso es lo que dice el ciudadano común. En línea está Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía, y va a ser un gusto hablar con él. Gabriel, gracias por su tiempo. Eduardo Bataglia aquí en Millennium. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gabriel. A ver, en primer lugar, ¿cuál es la foto de la evaluación de la economía hoy en la Argentina? ¿Esto es todo de Milei? Yo creo que no se puede decir esto es todo de Milei porque sería... no sería correcto. Es evidente que Argentina arrastra problemas de larga data. Si empezamos a hablar de herencias, no sé, yo creo que la última herencia macroeconómica buena fue la del 2005, digamos 2007 si uno quiere, que le dejó Néstor, muy influenciado por los primeros años donde estuvo Labaña, y donde después de toda la crisis del 2001 y cómo se salió después de esa crisis. Creo que a nivel macroeconómico fue la mejor herencia, fue la única buena, y de ahí en adelante todas las herencias son malas. Pero bueno, evidentemente también tiene que ver cómo ellos empezaron el programa económico, generando expectativas de dólar súper alto, y eso llevó a que muchos precios en la economía se fijaran a un valor de 1.500 o 2.000 el dólar, o 3.000 inclusive, en algunos casos, porque ellos hablaban de la dolarización sin dólares, hablaban de el peso que era una porquería, un excremento. Cuando Milei ganó la PASO, el dólar blue subió 20% en una hora, o sea que cuando volvió a ganar en la segunda vuelta volvió a subir el dólar blue, o sea que es como que fueran ellos, causaron una suba, fogonearon una suba del dólar, que se filtró enormemente en los precios, lo cual implicó una caída del salario muy importante, innecesaria, a mi juicio, innecesaria, que fue la madre de la recesión y la madre de estos números de pobreza, o sea que alguna responsabilidad tienen, pero tampoco le echajemos toda la responsabilidad, ¿no? Es decir, el gobierno fijó una política en la que los precios se ubicaron altos, por eso la Argentina está tan cara hoy para el bolsillo del laburante. Y bueno, sí,
Uno puede entender, ganaron improvisadamente, hasta poco tiempo antes no sabían ni que iban a poder ganar. Le hubiera gustado, lo dijo Milei incluso en algún lugar, que le hubiera gustado que se desatara una hiperinflación porque eso le hubiera facilitado las cosas. Bueno, la cuestión es que se pudo evitar la hiperinflación antes de que ellos ganaran, que asumieran. Pero bueno, quedó ese desbarajuste de precios. Y bueno, después ellos creo que también se asustaron con la inflación alta. Les gustó un poquito la recesión porque eso ayudó a bajar el dólar y a bajar un poco las demandas salariales. Y bueno, todo eso contribuyó, o sea, es una sucesión de eventos. Yo tampoco digo que ellos a propósito quieren que aumente la pobreza, no nada de eso, pero sin embargo entiendo que cosas que han hecho no las han hecho, se podrían haber hecho bastante mejor. La devaluación pudo haberse hecho mucho mejor. Y bueno, entonces estamos pagando un poco los platos rotos de eso. Uh-huh. Pero nuevamente hay que balancear las cosas. Hay cosas que son heredadas de poco tiempo, heredadas de muchísimo tiempo. Obviamente, además de los temas macro, hay un montón de temas de organización de la economía argentina, de un montón de problemas que vienen de larguísima data. Pero bueno, y otras cosas son los actos concretos que hacen, que algunos fueron positivos y otros generaron esta situación negativa en el nivel de ingresos generales, salariales y no salariales, salvo el tema de la UH y el tema donde ellos pusieron énfasis en la tarjeta alimentar, que ahí sí pudieron acrecentar incluso los programas, eso sí estuvieron bien. Pero en otras cosas, bueno, estamos pagando esas consecuencias, ¿no? Cuando yo decía, si esto es todo de Milei, tomaba las palabras de Victoria Tolosa Paz, que marcó toda tuya, Milei, refiriéndose al índice de pobreza, y Martín Lustó, que marcaba que el equilibrio fiscal debe ir acompañado de equilibrio social. El tema es cómo se logra, ¿no? Yo quería preguntarle, Gabriel, ¿qué tan distinto es la toma de decisiones cuando uno es gobierno, cuando uno es autoridad, por ejemplo, en el área económica, y qué diferente se lo ve desde afuera, ¿no? Porque claro, pesa y mucho, y me refiero, por ejemplo, a sacar el cepo cambiario, a las decisiones que se toman día a día en cuestión de equilibrio fiscal. Usted fue un economista que siempre le ha otorgado una importancia al equilibrio fiscal. ¿Ese es uno de los aciertos del gobierno? Sí, yo creo que sí. Casi te diría, el principal acierto para mí del gobierno, por lo menos en materia económica, es establecer la importancia o el emblema del equilibrio fiscal o digámosle así, o el superávit fiscal primario. Después no importa tanto el numerito que podemos discutir, pero es como esta idea de que no se puede tener déficit fiscal en un país que carece de todo tipo de financiamiento. Es decir, eso es altamente explosivo. Y yo creo que ojalá se genere, mira, antes de las elecciones, los tres programas de los que habían llegado, tanto el programa de Milei como el programa de Massa, que yo participé y yo tenía propuestas concretas para ello, y que Massa lo dijo públicamente, y también Patricia Bullrich hablaron de ir a superávit fiscal primario. Nosotros dijimos que íbamos a tener y el presupuesto se mandó para este año con la idea de que haya un superávit primario del 1% del PBI, no muy lejos del que está logrando Milei, con otra composición y con otro desarrollo de los acontecimientos. Pero la idea fiscal había empezado a arraigar en los políticos. Ahora bien, uno podrá decir que Milei es más creíble, y Milei lo hizo y yo no le resto mérito, porque acá el mérito es de los que hacen, no de los que proponen o los que hay programas, sino que obviamente hay un mérito muy importante del que hace las cosas. No sé, por decirte algo, la convertibilidad era una idea que discutíamos 2 años antes de que se pusiera en marcha. Yo era uno de los promotores de la convertibilidad, más otros 10 economistas. Cavallo en algún momento no estaba muy de acuerdo, pero finalmente el que lo hizo fue Cavallo, y Cavallo se lleva con justicia los méritos porque es el que lo hizo. Entonces, y Menem también. Entonces yo creo que él tiene el mérito, Milei, de haber hecho el ajuste fiscal. No le tembló el pulso para eso. Después podemos discutir más bruto, menos bruto, qué se puede cambiar en el tiempo. O sea, algo diferente había que hacer y se hizo. Después podemos discutir matices, ¿no? Yo creo que en la parte fiscal es un acierto estratégico. Siempre va a haber que ver con el tiempo si la Argentina incorpora eso como un activo, como diciendo, la Argentina incorporó con Alfonsín el activo de que nunca más
golpes militares y que la democracia puede ser con un montón de problemas, pero es el sistema en que elegimos vivir y realmente desde 1983 no se cuestionó más el sistema democrático. Eso es un gran logro de la Argentina. Ojalá que todo esto que está pasando a nivel fiscal permita decir, bueno, que esta vez, a diferencia de otras veces donde se desperdiciaron oportunidades, así al pasar te digo, nosotros con Lavagna, mientras yo estuve en el gobierno con Lavagna, Lavagna tuvo el gran mérito de sostener un superávit fiscal de más de 3 puntos del PBI durante 3 años. O sea, eso nunca se había logrado en Argentina. De hecho, lo de Milei es una tercera parte de eso, la mitad. Entonces, pero fue efímero, porque después prevaleció otra idea y se fue todo al demonio. Y Cristina llevó el superávit fiscal de 3 puntos a un déficit de 4, innecesariamente. Entonces, Argentina no tuvo conciencia fiscal. Ojalá que esta vez adquiera esa conciencia fiscal. Sí. En el último tramo de la gestión de Alberto Fernández, de la cual le tocó formar parte, quizás por la necesidad de que continuara el consumo y creyendo que la política que se implementaba era la que iba a dar buenos resultados, ¿se cometieron errores hoy con un poco de distancia, con distancia sobre lo que pasó en la última parte del año pasado? Mira, yo creo que sí. Es público que yo no estaba de acuerdo con algunas medidas que tomó el ministro. Me pareció inoportuno, como mínimo, el tema de meter el impuesto a las ganancias, o sea, sacar el impuesto a las ganancias, que dicho sea paso lo votó Milei, y nadie dice que es un degenerado fiscal, ¿no? Sabiendo que eso aumentaba el déficit. Y el compre sin IVA, que fue una medida muy parecida, aunque mejor diseñada que la que había tomado Macri, cuando bajó el IVA, eliminó el IVA de los alimentos, cuando perdió las PASO. O sea que tampoco es nuevo que los políticos toman medidas para favorecer el consumo y el humor social en elecciones. Otras medidas para mí tuvieron que ver con un daño por una devaluación mal hecha, que no tuvimos escapatoria porque si no entrábamos en default con el FMI. Entonces nos sentimos un poco extorsionados a hacer una devaluación sin respaldo, prácticamente con poquísimo respaldo del FMI, y justo ganó Milei, y ya te digo, Milei ganó y el dólar se fue al demonio antes de la devaluación. Y bueno, entonces ahí la cosa se tomó ingobernable, hubo daño social por el tema de la devaluación, se intentó hacer unas reparaciones. Bueno, por supuesto que la política también en ese momento electoral mete la cola. Y bueno, yo creo que hubo errores, sí, yo creo que hubo errores que se podrían haber evitado, pero bueno, las cosas son como son. Ahora, con respecto al estado presente de la economía, el gobierno es muy optimista, dice, nos espera un futuro mejor, palabras de Caputo, el ministro de Economía, dice Guillermo Franco, así como bajamos la inflación, vamos a bajar la pobreza. Digo, esto es para, como decía al principio, estirar o prolongar la paciencia de la gente en la espera de los buenos resultados del modelo. ¿Hay datos de la economía? ¿Hay alguna foto del hoy que haga pensar que va a haber un rebote? Bueno, por lado más bien que baje la pobreza, que si no baja la pobreza sería un escándalo, ¿no? O sea, es obvio que hay un pico de pobreza ligado a todo lo que pasó en diciembre y el primer trimestre. Uno supone que va a mejorar. El tema es cuánto mejora y a qué ritmo. Pero si no mejora la pobreza, el gobierno tampoco ni va a poder durar, porque como es obvio que ese nivel de pobreza, cuando hubo esos picos de pobreza en el 89 por la hiperinflación, el del 2001-2002 por la salida de la convertibilidad, bueno, después se revirtieron rápidamente. O sea que eso yo esperaría que empiece a mejorar. Ahora, la actividad tuvo un muy buen dato en julio, fue muy bueno, pero con respecto a junio, y agosto viene un poco con alguna caída seguramente, pero ya diríamos que en mayo parecería que hubo un piso, y de aquí en adelante nos espera una mejora. ¿Por qué? Porque el salario real desde el subsuelo empezó a subir, o sea, el salario le gana a la inflación. Y eso, por más que en estos momentos hay un poco más de despidos, que eso hace que la masa salarial no sea tan buena, y por más que parte de ese consumo se destina a las tarifas que han aumentado, de a poco hay un incremento del poder de compra. Es poco, a muchísima gente no le va a alcanzar, muchísimas empresas tampoco le va a alcanzar y por ahí van a tener que cerrar todavía, pero
yo creo que va a haber un rebote de la actividad. No en B, como lo dijo el gobierno, claramente, eso creo que fue otra cosa que dijeron que no tenía sustento, pero sí una mejora moderada, y después se verá, el blanqueo también ayuda, el blanqueo implica dólares que van a estar en el circuito económico, y eso va a ayudar a cierto rebote. O sea que yo creo que sí se puede mejorar la actividad. Eso creo que debería suceder, ¿no? Si no sería muy, muy negativo. Hoy, si tuviera que calificarlo, ¿hay más chances de que fracase el plan económico o que logre algunos de los desafíos que se planteó el presidente y el ministro de Economía? No, yo creo que deberíamos poder mejorar. Ellos pospusieron ahora, sin fecha, sin claridad, un tema que es importante para cuando uno habla de una economía ordenada, macroeconomía ordenada, como mínimo tiene que haber de un orden fiscal y de un orden cambiario. En la práctica significa terminar con el cepo y todo eso. Ellos vienen posponiendo, pero no solo lo posponiendo, sino que tienen políticas que conspiran contra eso, porque tener el 20% de todo lo que se exporta, venderlo en el dólar paralelo, el dólar no libre porque no es libre, pero en el dólar CCL, para bajar la brecha, está bien, lograron bajar la brecha, está ok, perfecto, han tenido un éxito en eso, pero hace que nunca el Banco Central compre dólares o que todavía seguimos lidiando con reservas netas negativas y deberíamos tener, no sé, 10, 15 mil millones positivas para pensar en serio en abrir el cepo con bajo riesgo. Y todavía estamos lejos de eso, no hay una hoja de ruta buena. La hoja de ruta que el gobierno establece, que siempre la va cambiando, carece de relevancia, que primero eran cambiar los pasivos desde el Banco Central al Tesoro, es cambiar un cajón y ponerlo en otro. Después, eliminar los puts que no tienen nada que ver, que era un tema completamente financiero marginal. Después, bueno, ahora que quieren bajar la inflación a la devaluación, sería cuando después del crawl que sea cero, digamos 2 y pico. Y van corriendo a la cancha, y ninguna de esas cosas, por más que baje la inflación, tampoco es muy importante. No cambian mucho la historia si la inflación es un poquito más baja, un poquito más alta para levantar el cepo. Entonces yo creo que en ese punto están ganando tiempo, dicen cosas que no son, no sé si se las creen ellos mismos o no, pero no son cosas que yo considero que son válidas, no son certeras, no son las apropiadas. Y bueno, entonces veremos qué pasa. O sea, yo no puedo decir que va a fracasar o no va a fracasar. Yo creo que hay cosas que han hecho bien, creado una expectativa positiva también en el mundo, pero hay otras cosas que todavía tenemos que verlo, ¿no? Se podrán evaluar con el tiempo. ¿Rubinstein ve un cepo levantado en 2024? No, la verdad que no. Ni siquiera sé si en 2025, vamos a ver. O sea, hay que ver, porque ellos hasta ahora privilegian la estrategia, que creo que es una estrategia política, es decir, tengamos siempre la inflación baja y lleguemos a la inflación con la inflación en baja, si es el 1% mensual, bárbaro, para para tener un buen resultado electoral. Yo creo que hoy están enfocados todas las baterías en eso. Y si no se levanta el cepo, mala suerte. Yo creo que esa es la tesitura de ellos. Si en el medio logran que alguien le preste muchos dólares y no les exija una devaluación, bueno, en ese caso se levantarán el cepo antes. Esa es mi evaluación. La última, ¿la dolarización está pospuesta o sepultada? No está en el radar. No está en el radar. En el radar de ellos ahora está pasar del peso como excremento al peso fuerte. Después el tema de la competencia, moneda, tiene muchos vericuetos y qué sé yo, de hecho existe en la Argentina porque muchísima gente se maneja con pesos y dólares. Pero no, eso no cambia la historia, ni vale la pena que la gente lo considere, porque es una cosa que en este momento ya es un tema ya académico, teórico, y carece de relevancia para cualquier tipo de decisión. Bien. Rubinstein, gracias por su tiempo. Yo destaco lo valioso que es que alguien haga autocrítica en la Argentina, donde no es muy común. Destaco el trabajo de Gabriel Rubinstein previamente a tomar la función de viceministro de Economía y que se pueda hablar de esta manera. Gracias por haber hablado con nosotros. ¿Volvería a aceptar algún cargo en algún gobierno? Ya estoy grande, no, prefiero ahora mirarlo desde la tribuna y con una manera participación, a mi juicio lo que yo puedo hacer es contribuir al debate público en los medios, en Twitter, en lo que sea, en reuniones, pero ya si alguien me pide mi
llamémosle mi pensamiento. Sí, su mirada, digamos. Siempre lo voy a hacer, siempre lo hice con todos los gobiernos, con el gobierno de Menem, con el radicalismo, estuve participando en hacerles programas, siempre participé, nunca también cuando en el gobierno de Macri con distintos funcionarios, bueno, obviamente en el gobierno anterior donde tuve que tomar un rol más expuesto, pero en el fondo uno opina, dice lo que le parece, evalúa las medidas, dice que esto sí, esto no, y bueno, y ese es un poquito quizás mi rol, porque el rol ejecutivo ya me parece que no, eso ya sucedió, ya se pasó ese momento. Bien, Rubinstein, gracias por haber hablado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía de la Nación.